un periodismo más humano y ocuparnos de esos temas que muchas veces los medios no le dan cabida o porque no están en boga, pero que son parte de la realidad del mundo que nos rodea y de esta gran casa que habitamos todos, que es nuestro planeta Tierra. Así que bueno, vamos a comenzar y ya tengo a nuestros primeros invitados. La verdad quiero agradecer infinitamente la deferencia por haber aceptado la invitación. Ellos son la licenciada en Relaciones Internacionales, Eugenia Shebeili, y el inmigrante sirio Ibrahim Frangieh. Chicos, bienvenidos, muy buenas noches. Muchas Muchas gracias gracias, por muchas invitarnos. gracias. Gracias por la solidaridad y la invitación. Bueno, a ver, hoy estuvimos a la mañana conversando un poco para la tele, ahora vamos a explayarnos un poquito más sobre esta charla que van a tener ustedes a cargo mañana sábado, Conflicto Israelí-Palestina, la fuerza de la paz. Y muchas veces hablamos sobre la cuestión tendenciosa de la información que se maneja y que quizá muchas veces escuchamos y vemos solamente una sola campana o una sola voz, que se le da trascendencia mayoritariamente a un lado y no al otro. Estamos muy lejos, estamos en Santiago, pero esto geopolíticamente hablando es un tema que está en el tapete y que no es de ahora, tiene muchísimos años. ¿En qué va a consistir la charla de mañana sábado? No sé quién quiere. Este, Ma- Iniciado. bueno, nosotros más que nada, mañana vamos a hablar, a describir enseguida de lo que es a partir del origen del conflicto, con mi compañero, vamos a hacer una precisión histórica, eh, hablando también, trascendiendo todo desde la nada hasta la actualidad. Como bien vos decías, esto es un tema que trasciende geopolíticamente, pero también a nosotros nos interesa ver qué intereses geoestratégicos hay. Vamos a abarcarlo desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, qué es lo que está sucediendo, cómo los organismos internacionales, los actores en sí internacionales que están en el conflicto, cuáles son los intereses, cuáles han sido los avances, cuáles no han sido los avances. Y bueno, mi compañero tiene muchísimo para aportar desde una perspectiva empírica y también, ¿por qué no remarcar lo humano? Sin embargo, nosotros estamos representando en este caso a una institución y a toda una colectividad. Nosotros creemos ante todo en la paz, creemos en que, bueno, en algún momento esto tiene que tener una solución, pero bueno, estamos muy entusiasmados con, bueno, profundizar ciertos temas que no se lo hace, como bien dices vos, en los medios de comunicación masivos. Bien, Ibrahim, ¿cuál es el origen de este conflicto? Porque no es de una década, 2 décadas, tiene un origen. Sí, bueno, el origen es muy profundo en el sentido de que es muy sentimentalmente para el árabe en sí y para la historia del mundo árabe, es muy profundo. Viene desde la ocupación turca. Desde la ocupación turca al mundo árabe, teniendo en cuenta que Turquía ha sido uno de los imperios más grandes en su momento del mundo. Y bueno, dentro de los países que ocupó Turquía, perdón, todos los países del mundo árabe, casi toda Asia y casi toda Europa. Y bueno, cuando estaban por salir los turcos en el año 1920, de los países árabes, ahí hubo un pacto, una, una, una resolución entre ellos y los ingleses y los franceses en aquel momento, que fueron los que dividieron lo que se llamaba en su momento la Gran Siria, que era Siria actual, Líbano, Palestina y Jordania. Todos ellos eran un solo país que se llamaba la Gran Siria. Y a la división
que lo han dividido los franceses y los ingleses, también los turcos han tenido la intervención de un modo u otro, destinar el territorio palestino a los que estaban en su momento, digamos, a la doctrina y, al judaísmo, digamos, en el buen sentido. Eh, y se lo han destinado de un modo, eh, digamos, adueñarse de un territorio que uno no es dueño. O sea, no se respetó ese pacto que se había firmado en un principio. El pacto también ha sido un tema digamos, podemos decir un juego, Ujú. que ha sido un tema de división que al fin y al cabo son por intereses, puros ¿Y intereses. cuáles son esos intereses? Porque se escucha mucho sobre el tema Intereses, energético, claro, petróleo, claro, gas. intereses geográficos, intereses, digamos, territoriales y obviamente la riqueza y la conserva de riqueza que tienen esos territorios y esos países. Y intereses religiosos también. También. Por supuesto, por el sentido de pertenencia, digamos, que tiran esos países, porque prácticamente en cuestión religiosa y también, ¿por qué no decirlo, cultural, fueron el inicio de la humanidad? Fueron el inicio de la humanidad. O sea, es muy simbólico Es Exactamente, ese simbólico. lugar en el mundo. Bien, Físicamente sí, hablando, es muy simbólico. así es. exactamente. Él abarcaría desde ese punto de vista, yo abarcaría desde la resolución de las Naciones Unidas, desde 1948, que sumaría a la perspectiva de él, lógicamente, pero aquí hay una resolución enviada por el Consejo de Seguridad a través de las Naciones Unidas, en el cual hace una partición de Palestina y trae una población que se encontraba dando vueltas por mucho tiempo en Europa, después del Holocausto inclusive, es como una forma de pedirles perdón. Una Bueno, reivindicación. exactamente, los ponen en ese territorio, en donde obviamente desde la lógica y desde otras cuestiones, bueno, también religiosas, volvemos a lo mismo, entran en disputa entre un 45% para los palestinos, un 55% para los judíos, y empiezan la guerra, los conflictos y demás, que eso lo vamos a ir explicando uno por uno, más o menos, de manera Claro. sintética, lógicamente. Y también la idea es también qué es lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué es la Franja de Gaza? Contarle a la gente que por ahí ha escuchado mucho los noticieros en la tele, que en los últimos días hemos tenido algunas situaciones extremas, como por ejemplo muertes de un lado, muertes de un otro. Se atribuye el Estado de Israel en la muerte de jefes militares y políticos de Hamas, bombardeos de un lado hacia el otro. ¿Qué es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza, como bien hablamos en la resolución de las Naciones Unidas, que es la partición de entre un 45% Palestina y otro 55% Israel, que después con el tiempo queda solamente la Franja de Gaza en dominio del territorio palestino, es un lugar geográfico muy pequeño que tiene asignado más o menos a unos 2 millones de personas, Exactamente. que la mayoría de la población civil son niños, ¿sí? Niños y gente grande, en el cual es la disputa del territorio que está habiendo el conflicto y es en donde también están los intereses y recursos que acaba de nombrar mi compañero. Es como una especie de gueto, digamos. ¿Algo así? Es un gueto. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que es lo único que les queda a los palestinos y por eso con su sentido de pertenencia, porque bueno, yo no te estoy contando ahora qué es lo que está ocurriendo, hay bloqueos humanitarios, hay puentes que dividen de una ciudad a otra y entran en el medio que no pueden ir a ver a sus parientes, que esto viene pasando no desde el 7 de octubre, esto viene pasando desde Mucho antes. 1948. Nosotros hacemos
hincapié desde la actualidad. ¿Pero por qué desde 1948? Desde una resolución de las Mm. Naciones Unidas. Que no se ha respetado Y que en no se re absoluto. en absoluto, y que inclusive, bueno, aparecen algunos líderes como Yasir Arafat, miembro de la OLP en su momento, con los acuerdos de Oslo. Podemos ver, entre otras cosas, la Guerra de los 6 días, en donde entran también, los otros países árabes. Bueno, hay un sinfín de escenarios que interminables, pero que hoy por hoy nosotros lo que queremos hacer hincapié es que no ha empezado esta guerra el 7 de octubre. No todos los palestinos son terroristas, como quieren hacer creer, porque no todos los árabes lo somos. Creo que eso es lo que quieren instalar en la opinión pública. Entonces nosotros, como representantes de la colectividad, venimos a contar nuestra verdad. Así como en todo el mundo, ¿no? Como en todo el Es mundo, impresionante el movimiento que se lleva a cabo, y como decís vos, no desde el 7 de octubre, sino desde muchos años antes, claro, para reivindicar una cuestión que tiene que ver con algo que no ha sido equitativo, que no se ha respetado, y además exactamente. también por lo tendencioso que es. Exactamente, exactamente. Por otro lado, es bueno señalar que hay algunos movimientos, inclusive en Estados Unidos, de judíos que creen en una Palestina. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esto nos une como humanos a todos. No es que aquí hay una distinción entre árabes y judíos, que es lo que también nos quieren hacer creer muchas veces. Hay movimientos de judíos que están en contra de esta guerra y que están a favor de la paz. Entonces, esto es un movimiento importante porque está generando muchísima conciencia. Entonces, si uno va a explicar una verdad, que es una verdad para todos. Claro, porque además Em, es una zona donde conviven católicos, judíos, musulmanes. Es una exactamente. cuestión también. Antes de que haya esta resolución y esta partición de Palestina y que traigan todo el Éxodus, Mm. se llama 1947, que los recomiendo a las personas que nos están escuchando que lo puedan leer también. Todo este movimiento que lo hacen desde 1947 preparándolo, no es algo que todos estaban de acuerdo, pero por otro lado ya había población judía ahí, y habían árabes, musulmanes y cristianos, ¿por qué Mm, no? exactamente. Pero Ibrahim, ¿cuál es tu origen? Sirio, Sirio, con todo orgullo. con todo orgullo. ¿Hace cuántos años que estás en Santiago? Sos inmigrante sirio. 7 años, ¿Por, 7 años cumplidos, recién cumplidos. por qué elegiste Santiago? Bueno, Santiago, a mi juicio, es la ciudad que más, para mí, sentido de pertenencia tiene. Y con todo el respeto a las Ujú. otras provincias y a las otras ciudades. Pero Santiago es una población, una calle, vamos a nombrar de esa manera, en la que uno todavía, teniendo en cuenta todos los conflictos humanitarios, todos los conflictos sociales, todos los conflictos urbanos, y teniendo en cuenta que urbanísticamente en muchos sentidos estamos muy mal, Santiago es la ciudad que más se destaca por su respeto humano, por su hospitalidad, por su presencia y obviamente por su solidaridad ¿Y hacia el otro sujeto, sea donde sea que venga. cómo es vivir en Siria? Vivir en Siria, bueno, la verdad si me pongo a contar profundamente no termino, porque podría desarrollar o describir, mejor dicho, muchas fases de la respuesta de esa pregunta. Pero te lo voy a tratar de resumirlo. Vivir en Siria es como sentirte en la oficina principal de la, de la sala de reuniones que define todo de Dios, por ejemplo. Ujú. Porque
si volvemos si vuelvo a decir históricamente, culturalmente, eh, es un centro de la humanidad, es un inicio cultural, un inicio humano, un inicio eh, considerable y respetuoso, y que siempre lo fue, teniendo en cuenta la catástrofe por la que tuvo que pasar, que es la guerra, sigue siendo con el mismo comportamiento hacia el otro y hacia los otros países del mundo. Claro. Vuelvo a decir, sea el país que sea el país que sea, más allá de su origen religioso, que muchas veces ciertas personas, digamos, creen que por una cuestión de cambio de ideología o de diferencia de ideología, tenemos que estar sí o sí en conflicto, o tenemos que estar como dos gallos peleándose. Claro, además eso que se vive en el mundo, ¿no? Que si vos venís de Medio Oriente o tenés ciertas facciones, todos son terroristas, por ejemplo, todos son violentos, todos son Claro, claro, asesinos. claro. No. Eso es lo que ha transmitido, lo que han transmitido los medios de comunicación y opinión pública, que son manejados por ciertas personas que quieren conducir a su manera la, la falsa verdad o la verdad mentirosa. Quieren demostrar al resto de las partes del mundo, vuelvo a decir, como dije hoy en día en la entrevista de prensa, hoy en día la sociedad mundial es hija de los medios de comunicación. Se autoabastece culturalmente e informáticamente, hablo en el sentido de la información, sola y únicamente con los medios de comunicación, lo cual a mi juicio me parece un error garrafal que no se lo puede cometer, teniendo en cuenta y sabiendo cómo y quiénes son los que manejan estos medios, que no tienen respeto hacia la humanidad y hacia la mente y el conocimiento de la población en general, a nivel mundial, a nivel del mundo. Sí, en cualquier zona que haya conflicto, porque Por el mundo supuesto, es latente, por supuesto, por sigue supuesto. girando y hay conflictos por intereses, en todo el Y mundo. cabe decir, cabe decir, ya que nombramos esas cosas, eh, Mahatma Gandhi, que es un símbolo pacífico a nivel mundial, dijo su famosa frase: no hay camino hacia la paz es el camino. Pero, hermano, no puede haber y no puede existir paz sin justicia. Es imposible. ¿Por qué? Porque van de la mano, van de la mano. Y si uno está defendiendo su derecho con tener o por tener la paz, y lo está defendiendo de la misma manera de la que o con la que los otros se lo están robando o se lo están ignorando o se lo están quitando, no se convierte en mala persona o en una persona terrorista. Nosotros, ¿por qué no perseguimos el por qué? En vez de que nos abastecemos con imágenes que no sabemos qué grado de certeza pueden tener, ¿qué estamos viendo? Bueno, si nos abastecemos única y solamente con imágenes, yo puedo estar publicando imágenes un año entero. Claro, bueno, va paralelo al conflicto bélico, la guerra informativa también. Por Tal cual. supuesto, A ver, las redes sociales hoy cumplen un rol por fundamental. supuesto. Recordemos la primavera árabe, ¿Por qué se les donde prohíbe? un dispositivo móvil fue fundamental para dar a conocer al mundo lo que sucedía realmente. Claro, Exacto. ¿por qué se les prohíbe, por ejemplo, a ciertos periodistas
que son del país originario en el que está el conflicto, ¿por qué se los prohíbe publicar o filmar con micrófono y cámara lo que está sucediendo en la calle, urbanísticamente? Pero un periodista elegido, vamos a decir, tiene todo el permiso y toda la autoridad de hacer lo que quiera. Lo que se le plazca. Es así. Ujú. Bueno, entonces, todos estos temas muy interesantes y muchos más van a ser abordados mañana entonces. Exactamente. Vamos a decirle a la gente lugar y horario. Bien. El lugar es la Sociedad Siro-Libanesa, que está en la calle Jujuy, al frente de la Plaza San Martín. Horario 18:30, el día sábado 10 de agosto, que sería mañana. Bien. Eugenia, ¿algo más para agregar? No, nada más. Muchas gracias por invitarnos a tu programa y por tu solidaridad con... Bueno, como siempre digo, esta mesa, este estudio, estos micrófonos a disposición de ustedes para cuando Muchas lo gracias. necesiten. Y Muchísimas la verdad, gracias. Muchas gracias. los quiero de vuelta Muchísimas Gracias. para gracias. seguir charlando. Muchas Seguramente, gracias. seguramente. Seguramente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Eugenia Shebeili, ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Ibrahim Frangier es inmigrante sirio. Me quedo impactado con algunas de las frases que han dejado nuestros invitados. Por un lado, la parte geopolítica más técnica que ha abordado Eugenia y el lado más humano, ¿no? Esto del testimonio en primera persona de cómo es vivir en una zona en conflicto, en latente y constante conflicto. La verdad, esto es impresionante. Y mañana vamos a tener entonces la oportunidad, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Salón Rosendo Ayub del Club Siro-Libanés en calle Jujuy, la charla Conflicto Israelí-Palestino, la fuerza de la paz. Están todos invitados, una muy buena oportunidad para aprender y conocer lo que realmente sucede en este territorio en pugna y en vilo constante en ese lugar tan lejano de nuestro país y de nuestro Santiago.